Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Una bendición poder compartir juntos este estudio bíblico desde la ciudad de Lynn, en Massachusetts, para todo aquel que está viendo este video y pueda aprender la palabra del Señor. Estamos llevando adelante el estudio bíblico de las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver la parábola de los dos hijos. Muy importante para saber qué realmente el Señor quiso transmitir a través de esa parábola. Una palabra corta, pero que tiene mucho contenido y hay una conexión que debemos hacer que es importante. Estamos estudiando las parábolas porque para nosotros es sumamente importante el hecho de que todas las enseñanzas, las más profundas del Señor Jesucristo, las hizo a través de una parábola. Era el método que se usaba en esa época, ya los rabinos la utilizaban con sus aprendices, así que Jesús toma ese método pedagógico y lo usa para transmitir grandes verdades espirituales. La palabra parábola viene del original griego, de dos palabras que significa poner una cosa al lado de la otra para compararla. En este caso, la parábola de Jesús es poner una historia verídica o no, pero es una historia que se comprende y es real, ¿no?, de todo su contenido. Y al lado es la idea de qué verdad Dios me quiere enseñar a través de esa parábola. Así que a través de un ejemplo práctico de la vida cotidiana, el Señor enseña grandes verdades. ¿Por qué lo hace así? Porque Jesús va desde lo general a lo particular, desde lo conocido a lo desconocido y de lo simple y sencillo a lo profundo. Entonces es importante esto porque nos abre la manera de pensar, nos abre la mente y también siempre el Señor en esas parábolas deja la conclusión abierta para que el que está leyendo la parábola, el que la ha escuchado, él mismo tome la decisión o tome una conclusión, haga esa conclusión, haga el cierre y diga, esto es lo que deberíamos hacer. Esa es la verdad que estamos aprendiendo. Así que eso es lo que nos enseña una parábola. Jesús dijo muchas de ellas y una de esas entonces es la parábola de los dos hijos, donde aquí va a presentar a un padre que tiene evidentemente dos hijos, por lo que estamos diciendo, y uno demuestra que es o que puede ser mejor de lo que prometía, y otro que promete más de lo que demostró ser después. Vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo, capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28 en adelante, lo tenemos ahí como un título que dice Parábola de los dos hijos. Y dice así: Pero, ¿qué os parece?, dice Jesús. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así que en esta historia vamos a encontrar verdades espirituales importantes. Si usted prestó atención en esta lectura, parece casi una parábola resumida de lo que es el hijo pródigo, ¿no? Donde un padre también tiene dos hijos, uno se va porque no quiere saber nada del padre, después regresa otra vez, pero el que está allí, el hijo mayor, no disfruta esa relación que tiene con el padre. Así que esa idea también está aquí, ¿no? Donde hay un padre que tiene dos hijos y uno dice algo muy bonito, pero no cumple, no obedece a su padre. En cambio, el otro hace todo lo contrario. Ahora, cuando uno lee esta parábola, dice: ¿por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Jesús quiere transmitir con esta verdad? ¿Qué quiere enseñar realmente? Cuando nos hacemos esa pregunta, nos hace falta algo. Nos hace falta el contexto, porque el contexto, los versículos anteriores y posteriores a esta parábola, nos van a indicar el propósito, por qué está ahí puesta esta parábola, ¿no? Entonces, si usted
va hacia atrás en los versículos anteriores, inclusive hasta los últimos versículos del capítulo 20, se va a encontrar con que hay toda una historia detrás y algunas cosas que estaban sucediendo que son importantes para entender y darle el sentido correcto a esta parábola. Fíjese, está precedida inmediatamente de una pregunta que le hacen los fariseos. ¿Y tú de dónde tienes esta autoridad? ¿No? Esto viene un poco de más lejos entonces. Muchos más versículos anteriores, y si usted va casi hasta Mateo al final, dice que hay 2 ciegos en Jericó que están pidiéndole ayuda al Señor para que sean sanados. Y le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esa expresión, Jesús, hijo de David, es una referencia mesiánica a Jesús, porque la idea de que sea hijo de David es justamente hablando de la genealogía donde iba a venir el Mesías, el que iba a hacer todas estas cosas, y que todo el mundo sabía de que iba a tratar este Mesías. Algunos le habían añadido el valor de que iba a ser un revolucionario contra el Imperio Romano. Pero si leerían bien la Escritura, se iban a dar cuenta cuál era el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Como Mesías. Entonces esta realidad hace que ya despertó, ¿no? Ya despertó ese enojo, esa envidia de los religiosos con respecto a Jesús, ¿no? Diciendo, a ver, hay gente que está diciendo que es el Mesías y Jesús no le dice nada, ¿no? Entonces eso ya para los religiosos era fuerte. Así que después de eso encontramos que el pasaje que sigue es la entrada triunfal a Jerusalén. Fíjense cómo va aumentando la tensión entre los religiosos, ¿no? Porque justamente aquí en esta entrada triunfal, lo que habían dicho los 2 ciegos empieza a ser confirmada por una gran multitud, porque todos decían, todos los que estaban allí en Jerusalén, la entrada decía, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Entonces esas expresiones tenían que ver con el Mesías y ahí entonces justamente esto fue público, evidente para todos. Y los religiosos lo sabían muy bien, ¿no? Estaban viendo que la multitud estaba aceptando a Cristo como Mesías, eso es lo que estaba sucediendo. Y para ellos era muy fuerte. Para ellos Jesús era simplemente un impostor, alguien que se hacía pasar por Dios, inclusive que blasfemaba. Eso pensaban los religiosos porque tenían el corazón cerrado. No querían ver el cumplimiento de la Escritura en el Señor Jesucristo. El Mesías prometido estaba allí delante de ellos y no lo querían ver. Esa era la realidad que estaba pasando. Así que después de la entrada triunfal, vamos subiendo en clímax y de pronto Jesús entra al templo y ve que mucha gente que estaba avalada por los religiosos estaba vendiendo, comprando, haciendo negocios dentro del templo, estaba comerciando con ganancias desorbitales, ¿no? Para los que estaban allí. Entonces Jesús se enoja, agarra un látigo, voltea las mesas y dice, hace una expresión, una conexión con lo que decía el Antiguo Testamento, diciendo que han convertido la casa de Jehová en cueva de ladrones, ¿no? Entonces nadie podía acusar a Jesús ni de rebelión, ni de sedición, ni de hacer las cosas mal, porque Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que decía la Escritura. Todos deberían haber hecho eso. Así que Jesús tomó el paso, el único que lo hizo, que se animó a hacerlo y que lo hizo porque era el Hijo de Dios y era la casa de su Padre, su misma casa. Así que él expulsa a todos los que estaban vendiendo. Eso imagínense para esos religiosos, ¿no? que ya venían siendo tocados en su corazón. Con esto definitivamente fue algo que a partir de ahí dijeron, Jesús no debe existir más. Tenemos que hacer algo para que desaparezca de escena, ¿no? Esa es la realidad de lo que había pasado. Luego, entonces, ¿qué hace Jesús? Después que despoja a todos, dice que entraron ciegos, sordos, enfermos y Jesús sana a todos en el templo. Así que si tenían algo que decir contra Jesús, ven la evidencia de la obra de Dios en los enfermos, nadie podía decir nada. Los religiosos no podían decir nada. De pronto dice que hay niños y jóvenes o muchachos que aclamaban a Jesús, diciéndole, ¿no? El Mesías, el que estaba allí, ¿no? Y dice que los religiosos hablan con Jesús y le dicen, pero Señor, mira lo que dicen estos muchachos, repréndelos para que se callen.
Y Jesús no lo respondió. Dice, no, pero ¿no ha visto que la alabanza de los niños y de los que amaban fortalece la alabanza del Señor? Entonces, esto ya hay un encuentro muy difícil, ¿no? Entre Jesús y los religiosos. Los religiosos ya no querían saber nada de Jesús, de su enseñanza, porque veían ahora la aprobación de la multitud, grandes personas que eran avaladas por ellos, ahora se estaban volcando hacia Jesús. Entonces, para ellos eso era terrible. Así que bueno, el Señor lo que hace, después de ahí se va a Betania a descansar, y al otro día, cuando vuelve otra vez a la ciudad, encuentra una higuera. ¿Se acuerdan, no? De la parábola. Una cosa es la parábola de la higuera, otra cosa es la realidad de la higuera, ¿no? Había una higuera allí que no estaba produciendo fruto, entonces Jesús la reprende, la maldice y se seca. Entonces para los discípulos eso fue impactante, pero puede que muchos de ellos que conocían la Escritura, porque por ejemplo Mateo, cuando él escribe el Evangelio de Mateo, él hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Así que los discípulos, cuando desde niños fueron a la sinagoga a aprender cosas básicas de la palabra de Dios, pues entonces ellos sabían que había un pasaje, por ejemplo, de Jeremías 8:13, del juicio de Dios contra Israel, ejemplificado con esto de hacer algo estéril o cortar un árbol que no produce fruto, ¿no? Dice, lo cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Es decir, hay un juicio de Dios para Israel. Entonces, tal vez los discípulos, entendiendo, recordando ese pasaje, habrán dicho, wow, ¿no será un ejemplo de que se viene un juicio de Dios por no escuchar a Jesús como Mesías, ¿no? Así que todo eso puede haber estado ahí en la mente de los discípulos. Pero ahora Jesús empieza a enseñar en el templo. Tenía la aprobación de todo el mundo, menos de los religiosos que lo querían matar. Pero ahí estaba enseñando el Señor y se acercan los religiosos para preguntarle, ¿y tú con qué autoridad haces todas estas cosas? Entonces Jesús le hace una pregunta a ellos, ¿no? Y bueno, a ver, si ustedes me responden la pregunta que yo les hago, entonces yo les respondo la que ustedes me están haciendo. Y Jesús le dice, el Evangelio de Juan, ¿no? La predicación de Juan, ¿él vino desde los cielos o era de los hombres? Y claro, ellos estaban en una disyuntiva. Si decimos de los cielos, nos van a decir, ¿por qué no le creíste? Mire usted lo que estaban pensando, ¿no? Pero si decimos de los hombres, claro, todo el pueblo se le iba a venir en contra. No sabemos, decían los religiosos que creían saberlo todo. Entonces Jesús dice, ok, yo tampoco se lo voy a decir. Y así quedó. Pero inmediatamente a esto, Jesús cuenta esta parábola. Así que con todo lo que hemos dicho, lo que tenemos de bagaje para entender cómo es que viene la parábola de los dos hijos. Justamente eso es, en base a esa pregunta, es que el Señor empieza a contar esta parábola. La verdad que es una parábola fácil de entender, no es complicada, es corta, así que cualquiera que estuviera allí entendiendo el contexto que hemos comentado, va a entender de qué se estaba tratando, ¿no? Así que aquí no quedan dudas. Todos los que estaban allí captaron la idea. A ver, los súbditos del reino de Dios, los que pertenecen al reino de Dios, son los que obedecen a Dios a pesar de la vida pasada que han tenido. Esa es la realidad. Si hoy obedecen a Dios, no importa el pasado, porque lo que importó es lo que tú haces en este momento para Dios, si le estás obedeciendo al Señor en lo que Él ha pedido. Tiene una aplicación muy directa con nosotros, ¿no? Muchos de nosotros puede que también hemos negado a Cristo por mucho tiempo y por muchos años nos han predicado el Evangelio y uno no ha querido aceptar a Cristo, pero de pronto un día Dios nos ha tocado y ahí reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que no tenemos una relación con Él. Así que le pedimos al Señor Jesucristo que nos limpie de todos nuestros pecados, que nos haga nueva criatura, las cosas viejas pasan y ahora son hechas nuevas y somos hijos de Dios. Así que la verdad es que ahora obedeciendo a Dios es lo que cuenta para Dios, no nuestro pasado. Él ya lo ha perdonado y ahora entonces tenemos una nueva vida en el Señor. Esa es la idea de ese hijo que al principio decía que no, pero al fin y al cabo obedeció a lo que decía su padre. Así que lo importante no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. No es decirle al Señor, sí te voy a obedecer, y después no lo hacerlo, sino obedecer a Dios en lo que el Señor nos ha pedido.
Habla acá el Señor Jesús de publicanos y prostitutas, ¿no? Diciendo que ellos iban adelante de los religiosos. Claro, y era el grupo más mal visto de los religiosos. Eso eran tan pecadores que ni siquiera podían acercarse ni a los zapatos de ellos, en lo que ellos creían, en que era santidad y lo que era esa religiosidad que tenían en cuanto a cumplir la ley, ¿no? Pero, claro, justamente Jesús está hablando de que estos pecadores, publicanos, prostitutas, son esos los que decían que no al principio, es decir, pecadores, rechazados, no querían saber nada, absolutamente abiertos en contra de Dios. Pero de pronto, claro, ahora sí, escuchan el mensaje. ¿Por qué está diciendo Juan el Bautista? ¿No? ¿Vieron qué dice ahí? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué habla de ello? Porque anteriormente Jesús le había hecho esta pregunta. Si recuerdan ustedes, vamos a leer los versículos anteriores para recordar muy bien lo que el Señor les ha dicho. Dice el versículo 23, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos, ve que dice el bautismo de Juan. Porque la idea es que el bautismo de Juan era señal de arrepentimiento. Que antes yo no estaba con Dios y no quería saber nada de Dios, pero ahora me arrepiento de mis pecados y voy a obedecer a Dios en lo que Él me dice. Ese es el que dice, al principio decían que no, pero ahora dice que sí, por el bautismo de Juan. Así que los lleva a ese bautismo porque desde ahí tendrían que haber escuchado lo que Dios les estaba hablando a ellos. Y los religiosos nunca quisieron aceptar el mensaje que había traído Juan. Por eso dice, ellos discutían entre sí: si decimos del cielo nos dirá por qué pues no le creísteis. Ellos sabían que no habían creído el mensaje de Juan. Ahí lo dice abiertamente, ¿no? Entonces Jesús, por eso les dice: miren que aquello que ustedes están despreciando, las rameras, los publicanos, aquellos que cobran impuestos, esos van adelante de ustedes y ustedes están muy atrasados. Es más, no sé si están en el camino en el cual les lleva justamente a la vida eterna. Por eso hace esta comparación. Así que ellos al principio habían dicho que no, pero se arrepintieron por el mensaje de Juan el Bautista y por el mensaje de Jesús. ¿Cuántos pecadores venían a Jesús, se arrepentían y el Señor hasta comía con ellos? Claro, la gente, los religiosos decían: Jesús come con pecadores. La verdad es que Jesús comía con ex pecadores, porque habían sido perdonados por el Señor Jesucristo y estaban compartiendo la hermandad, porque justamente todos somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Así que ese no se cambió en sí. Aquellos que decían que no, pues la verdad es que justamente ahora el cambio era radical y estaban obedeciendo a Dios. Los líderes religiosos siempre decían que sí, sí, pero simplemente de palabra, de boca, ¿no? A la larga, ese sí que decían los religiosos siempre terminaba en un no, porque no obedecían a Dios en nada. Así que solamente lo que hacían era lucir lindas palabras, grandilocuentes, de obediencia en su legalismo, pero la verdad es que no hacían la voluntad del Señor. Así que, ¿quiénes son los que realmente le dicen que sí a Dios? Bueno, los que reconocen su necesidad, los que se arrepienten y se someten a obedecer a Dios. Así que la parábola, si hacemos un gráfico, podría ser algo así, ¿no? El padre que tiene dos hijos, y a uno le pusimos hijo rebelde porque dice que no, ¿no? Pero parece rebelde, pero al final es cambiado, ¿no? Así que este hijo rebelde que recibe esa llamada: ven a trabajar a mi viña, ese es el llamado que tiene el padre, este dice que no rotundamente, pero hay arrepentimiento y después la respuesta es, la puse algo más contextual, como podríamos haber dicho nosotros hoy aquí. Dice: ok, sí, está bien, ¿no? Así diríamos nosotros. Hace al final la voluntad del Padre. Ahora, en contraposición tenemos a el hijo cordial, entre comillas, porque al principio decía: sí, papá, ¿no? Aquí está, la respuesta es sí, sí, señor, voy. ¿No? Esa era la frase que estaba usando este hijo, ¿no? El hijo cordial. Pero la respuesta real del corazón es otra. Es la expresión que nosotros decimos: nah. Sí, que está bien, Dios, el Padre hará
el trabajo, habrá otro que trabajar, yo voy a hacer mi vida, voy a hacer lo que quiero, así que hace su propia voluntad. Esa es la diferencia. Los que están de este lado no cumplen la voluntad de Dios, no obedecen en nada. En cambio estos, aunque parecían rebeldes, aunque al principio eran pecadores, han sido rescatados por Cristo y aquí están haciendo la voluntad del Padre. Esa es la realidad de esta situación. Así que este padre que tenía una viña, la verdad es que era normal para esa época que los hijos trabajaran en esa viña. Recuerden ustedes que todos los territorios de los judíos les pertenecían a las familias, así que un padre que tenía una viña, que tenía un campo para trabajar, se supone que los hijos iban a trabajar en esa viña porque después todos se beneficiaban, ¿no? Y todos compartían juntos lo que obtenían de ese campo. Aunque los hijos eran herederos, tenían que trabajar en ese campo, esa es la realidad, ¿no es cierto? Así que era una familia. La primera respuesta, ese no, fíjese que es un no brusco, es un no de un rechazo abierto, diciendo no quiero, ¿no? Es algo muy fuerte, no hay ninguna cortesía, no es como a lo mejor nosotros damos vuelta para decir que no, ¿no? Y bueno, no estoy seguro, no sé, tal vez, puede que sé, voy a ver, ¿no? Para decir que no, eso es la realidad, ¿no? Pero acá es abierto, dice, no quiero ir directamente, ¿no? No puso ninguna excusa este hijo, ¿no? Este no dijo, bueno, no quiero ir porque tal cosa. No, sin excusa, directamente. Así que es simplemente un acto de rebeldía, por eso ponemos rebelde ahí, ¿no? No quiero porque no tengo ganas, no se me da la gana, no quiero hacerlo, quiero hacer otra cosa. Eso es lo que expresaba en principio, pero al final se arrepiente de eso y va a trabajar y hace la voluntad del Padre. El otro dice que sí, muy cordial, cortés, con alegría, va a afirmar que va a ir. Lo dejó contento al padre por unos minutos. Por lo menos él pensaba que lo dejaba contento. ¿No? Y si papá está contento, después hago lo que yo quiero y listo. Total, yo ya sé cómo es papá. Total, me va a perdonar, ¿no? Pero esa es la realidad de este hijo, que al final la respuesta del corazón es que no hace su voluntad, no hace la voluntad del Padre. Y esto parece como que, ok, está bien, entonces no. Esto trae consecuencia. Esto tiene una consecuencia trágica. No está implícito aquí, pero si usted lee todas las parábolas de Jesús, siempre la consecuencia de no hacer la voluntad del Padre es trágica, porque está en camino a la perdición. Entonces es importante reconocer esto. Así que este hijo simplemente expresa obediencia fingida. Qué triste que es eso. Que un padre tenga un hijo que es aparentemente obediente, pero hace lo que quiere, ¿no? No le importa en lo más mínimo lo que piensa el padre, el deseo del padre, él quiere hacer su propia voluntad. Así que es triste. Por eso la pregunta al final es, ¿quién es el hijo obediente? Y la respuesta es obvia, todo el mundo ahí, y nosotros también decimos lo mismo. ¿Cuál es lo obvio? Este es el hijo obediente, que al principio era rebelde, dijo que no, pero después al final hizo la voluntad. ¿Qué importa que el otro sea tan cordial, ¿no? Y con lindas palabras y bonitas para no ofender, y al final no obedece a Dios? Ese se va al infierno. Entonces, la verdad es que tenemos que ser realistas con lo que importa. Lo que importa es la obediencia a lo que Dios ha dicho, hacer la voluntad del Señor. Por eso Jesús al final dice claramente a quién se está refiriendo, ¿no? Mateo 27, 21 dice, es un pasaje paralelo acerca de lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el hecho de decir Señor, Señor como este, dice, no entrará al reino, no entrará al reino. ¿Sí? No hay entrada para el que no hace la voluntad de Dios, el que no hace la voluntad del Padre. Así que por eso yo creo que puede haber muchos que están confundidos. Habrán dicho alguna vez, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero siguen haciendo su vida y no obedecen absolutamente nada a lo que Dios les está diciendo. Entonces están en camino de este hijo cordial que termina fuera del reino. Entonces es importante entender esto. Mire, todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado y le hemos dicho que no a Dios cuántas veces, pero la misericordia de Dios es tan grande que ahí nos está rescatando, levantándonos una vez más si hemos caído y nos recuerda que estamos para obedecerle al Padre, decir, bueno, ok, aquí estoy,
¿no? Al fin digo, ok, sí, voy a obedecer al Señor, a ver cómo el Señor me va a ayudar. Además, eso, Dios nos capacita con el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer su voluntad. Así que es eso, no es solamente decir Señor, Señor, sino obedecer al Padre. ¿Qué excusas pueden haber hoy en cuanto al trabajo en la viña? Porque esta pregunta, ven a trabajar a mi viña, es una pregunta que hace el Padre a todo el mundo, todas las personas, ¿no? Porque no es simplemente ven y ser salvo y después olvídate de todo lo demás. No, la idea es ven a participar del reino, ven a integrar el reino, a ser parte de la iglesia de Cristo, a ser parte del servicio, a poder ganar a otros para el reino. Es decir, tiene que ver con esto, es el trabajo en la viña del Señor, ¿no? Así que bueno, hay algunos que dicen, no estoy preparado. ¿Qué significa eso? Preparado, ¿no? Cuando uno dice no estoy preparado, es que se ha puesto ciertas cuestiones, estándares o lineamientos en cuanto a cuando yo sea así, entonces voy a ser parte del reino de Dios. Y la verdad es que esto es urgente. Eso capaz que nunca va a llegar, ¿no? Ay, el día que todo sea perfecto, el día que tenga dinero, el día que tenga todo mi trabajo completo y satisfecho, el día que no peque nunca. ¿Cuándo va a llegar ese día? Por eso nunca vamos a estar preparados como nos han dicho que deberíamos estar. Porque la verdad es que el Señor dice, no necesita preparación. Yo soy el que te capacito para lo que viene después. Así que uno tiene que venir así, como está, delante del Señor y ponerse en sus manos y decir, aquí estoy. Sí, hay otros que dicen, soy joven, quiero disfrutar de la vida. Otros dicen, soy demasiado viejo para poder estar en la viña del Señor. Otro dice, tengo familia, tengo una carrera, ¿qué van a decir mis amigos? Así que excusas pueden haber muchas que nos apartan del reino eterno. Por eso, tengamos cuidado en esto. Porque la verdad que todas las excusas que pudiéramos ofrecer, no estoy preparado, soy joven, soy mayor, tengo familia, carrera, lo que sea, cualquiera de ellas, la verdad que el fondo, la respuesta es no quiero. No hay otra excusa. La excusa es no quiero pertenecer al reino. No quiero obedecer a Jesús. Yo quiero vivir mi propia vida, quiero vivir en el pecado, quiero hacer lo que a mí me guste. Así que yo no quiero obedecer a Dios y no quiero el reino. Eso es lo que está diciendo. Así que todas las demás excusas son mentiras. La verdad, Jesús lo dice así, ¿no? El que justamente no quiere obedecer a Dios, la respuesta es no quiero. Por lo tanto, se tiene que afrontar, tiene que agarrarse después las consecuencias que vendrán por esa actitud. Es exactamente eso. Ahora, fíjense que acá hay arrepentimiento, y esta palabra no es la palabra usual que se usa, ¿no? De arrepentimiento como metanoia, es cambiar de dirección. No, esto es otra palabra, es metamelesis, que significa cambio de interés. Supone después un cambio de lo que es la mentalidad, la forma de pensar. Así que el interés es el que cambia. Es decir, la verdad es que, porque no le obedecí a mi padre, ¿no? Si la verdad es que estoy heredando todo esto, yo soy parte de este reino, ¿no? Parte de esta tierra, este trabajo también. Vamos a trabajar, claro que sí, cambia el interés, el enfoque, entiendo quién soy, entiendo mi identidad, así que eso me moviliza. Hay un arrepentimiento desde ese punto de vista para que al fin se muestren frutos, resultados de esa decisión. Dice Mateo 3:8, también ese fue el primer mensaje de Juan el Bautista, y después Jesús expresa muy parecido a lo que dice el mismo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, esa era la palabra. Juan decía eso, ¿no? Desde el principio, que se manifiesten los frutos de ese arrepentimiento que uno tiene. Si yo digo que no, pero me arrepiento, entonces que esto sea realidad, que sea esto de obedecer al Padre Celestial. Cuidado con la frase sí, pero no, porque estamos acostumbrados mucho a eso, ¿no? Sí, te digo que sí para dejarte tranquilo, pero al fin no, es no, porque no quiero. En Hechos 26-28, el rey Agripa estaba allí escuchándolo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le predica un mensaje tan directo, ¿no? Que el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Qué lindas palabras, ¿no? Es esto, sí, pero al fin fue no.
porque no lo aceptó, pero escuchó el mensaje. Por eso el punto no es si me gusta, pero no, al fin voy a hacer mi voluntad. Porque no es la cuestión de lo que digo, sino la decisión que tome si obedezco a Dios o no lo obedezco. Ese es el principio de todo esto, ¿no? Así que la obediencia es tan importante. La palabra de Dios nos habla tanto de la obediencia a Dios, ¿no? Desde el inicio de la formación del mismo hombre, ¿no? Hasta nuestros días y lo que será la eternidad. El gran problema de Adán y Eva: no obedecieron a Dios, desobedecieron, tomaron su propia decisión, tomaron del árbol, desobedecieron la provisión de Dios. Desobediencia. Por eso Jesús viene para tomar nuestro lugar, muere en la cruz como sustituto por nosotros y nos muestra el ejemplo a seguir. Él se pone ahí adelante para que nosotros lo imitemos a Jesús. Fíjese que Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía necesidad de nada, viene a este mundo por nosotros, y Él dice que, Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no necesitaba hacerlo, pero lo hace para darnos ejemplo a nosotros. Así que muchas veces vamos a tener que sufrir, padecer, hay cosas que no nos gustan y nos tenemos que sujetar a Dios y decir, ok, a ver, si Jesús lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Así que doy ese paso, avanzo también en lo que el Señor me ha mostrado. Ahí está el camino, ¿no? Debo ser obediente. Filipenses 2:8 también habla de la obediencia de Jesús y dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a ser obedientes? Bueno, podemos ser obedientes mientras tanto Dios nos dé bendiciones, ¿no? Sí, yo soy obediente mientras aquel otro también sea obediente, ¿no? Y yo soy obediente, pero usted me tiene que dar a mí, ¿no? Es como que la obediencia pasa por muchos filtros, ¿no? Para nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obediencia que nosotros debemos practicar. Esa es la realidad de Jesús viviendo nuestra vida, ¿no? De que podamos nosotros ser obedientes al Padre en todas las cosas hasta el punto de tener que dar la vida si hace falta. Esa es la realidad, ¿no? La obediencia a veces está en los mínimos detalles, en cosas que no se perciben, pero que se entienden, se sienten, se piensan. Segunda de Corintios 10:5 dice que el apóstol Pablo de que estamos predicando el Evangelio y vivimos el Evangelio para agradar a Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez aquí en la mente, ¿no? Que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, todo lo que debemos pensar debe estar sujeto a obedecer a Cristo. Por eso el gran problema es cuando nuestra mente está descontrolada y estamos pensando cualquier otra cosa que no sea obediencia a Cristo. Si es desobediencia, entonces el camino, aunque la evidencia no sea externa, internamente nuestro corazón se está volcando hacia la desobediencia. Por eso ahí, en ese momento, es que, como dice aquí, hay que llevar cautivo ese pensamiento, crucificarlo con Cristo. Es decir, someto ese pensamiento para obedecer a Cristo y que realmente eso se demuestre después en todas mis acciones, en mis palabras, con lo que pueda hacer o no hacer para la gloria de Dios. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Leyó ese pasaje? Dice que hay hijos de desobediencia sobre las cuales viene la ira de Dios. Ay, a ver, los hijos que son desobedientes, dice que viene la ira de Dios. Ojalá que la ira de Dios sea simplemente por disciplina. Es decir, si estás mal, hay que corregirte, hay que enderezarte. Ese no es el camino que te conviene, es por aquí. Así que el padre que ama a sus hijos lo disciplina, lo corrige para que le vaya bien. Pero si no fuera así y la rebeldía sigue total, hay un juicio final y la ira de Dios al final es drástica, es directa, porque toda persona que rechaza a Jesús y la obediencia al Padre dice justamente que va a terminar en el lago de fuego y azufre. Lo dice la palabra de Dios, lo estamos diciendo porque es necesario que tengamos todo el argumento completo, es lo que dice la palabra. Por eso, cuidado, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ojalá que tú y yo nunca estemos
allí, ni siquiera un minuto como hijo de desobediencia. Que siempre estemos obedeciendo a Dios en todo lo que el Señor nos ha pedido. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es cierto, la ignorancia nos llevó a cometer tantas cosas que no le agradaban a Dios y recibiendo la consecuencia de todo eso. Ahora que somos hijos redimidos por el Señor, somos santos por Él, dice, no debemos conformarnos más a esos deseos, nuestra manera de pensar, a la vieja vida, sino a la nueva en Cristo, para poder ser renovados por el Señor. Así que esta parábola nos enseña muchas verdades espirituales que debemos prestar atención. En primer lugar, Dios da a todos la misma orden, ¿no? ¿Qué le dice a ti, a mí, a otro, al vecino? Ven a trabajar a mi viña. ¿Sí? Es involucrarse con el reino de Dios y todo lo que Dios ha dicho de este reino, ¿no? Si Él es rey, yo soy súbdito. Si Él es rey, Él gobierna y yo obedezco. Si Él dice que hay que hacerlo así, vamos a hacerlo de esa manera. No hay manera de cambiársela a la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que tiene que ser santa, agradable y perfecta para mí, ¿no? Entonces, de esa manera es como Dios trabaja para que eso sea una realidad. También requiere prontitud. Ven a trabajar a mi viña. No el año que viene, no es dentro de 2 años, no cuando esté viejo. Ven a trabajar a mi viña hoy. Esa es la idea. Hoy mismo. No te pierdas las bendiciones actuales de lo que significa trabajar en la viña del Señor. Estar allí en el reino de Dios. Así que somos herederos, claro, como hijos herederos, pero también los hijos tienen que trabajar en esa herencia, ¿no? Trabajan, desarrollan sus talentos, aman a Dios y le dan lo mejor al Señor de todo lo que tienen y de todo lo que ellos son. También las respuestas son diferentes, no todos responden de la misma manera. Uno obró mejor de lo que dijo y otro dijo mejor de lo que obró. Ojalá que nosotros no seamos guiados simplemente por palabras vanas, sino por decisiones que evidencian obediencia a Dios. Eso es lo que hace una diferencia en nuestras vidas. Y ahí es donde realmente empezamos a disfrutar ese reino de Dios. Empezamos a disfrutar esa relación con el Padre Celestial. Porque estamos comprometidos por la causa, estamos comprometidos con el reino, estamos en la viña, la hemos hecho propia y nos encanta estar allí y cuidarla y protegerla y cultivarla porque es parte de la familia espiritual que Dios nos ha dado. Los hijos que agradan al Padre son obedientes, ¿no? Y el Padre se goza con ellos. ¿Sí? Sobre los desobedientes viene la disciplina, pero sobre los que son obedientes no hay disciplina. ¿Para qué? Si van bien, están bien dirigidos. Así que el Padre se goza con cada uno de esos hijos obedientes. Ojalá que Dios cada día hable de nosotros como lo hizo de Jesús. Desde el cielo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ojalá que hoy Dios diga lo mismo de ti y de mí. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque me obedece, porque me honra, porque me agradece, porque me ama. Qué lindo es tener un hijo así, ¿no? Ojalá que sea ese la respuesta, que sea la palabra que Dios dé cada día por lo que tú y yo estamos haciendo. Tenemos que aprender de la obediencia de Jesús. El Señor nos ha mostrado el camino, nos muestra la dirección, así que vamos en esa ruta, vamos en esa dirección, a lo que el Señor nos ha enseñado. La verdadera fe siempre va a expresar obediencia. Si una fe no manifiesta obediencia, no es verdaderamente fe. Es simplemente unas palabras como estas, cordiales, pero no es fe. La fe dice, yo voy a obedecer a Dios a pesar de lo que sea, yo voy a obedecer a Dios. Eso es fe. Eso es apropiarse del mensaje de lo que Dios ha dicho y creer justamente que el Señor va a continuar esa obra en nuestras vidas. Así que bueno, recordemos cómo Jesús dijo en otras palabras, ¿no? En una enseñanza, porque Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, en el día final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué problema para aquellos que
no obedecen a Dios y pueden decir mucho Señor, Señor y ser muy cordiales con Dios, pero no obedecen, no están conectados en esa relación. Así que yo te animo hoy a evaluar cómo estás, a evaluar. Espero que te encuentres de este lado como hijo ahora, obediente, dependiente, haciendo la voluntad del Padre. A veces puede ser que dentro de nosotros aparezca esos deseos antiguos, ¿no? Esos deseos vanos de, ay, me gustaría hacer esto, otro, pero Dios dice que no, ¿no? Y esa lucha está dentro de nosotros permanentemente, pero está la ayuda del poder del Espíritu Santo para ser vencedores. Así que no te desanimes, a veces caemos, pero el Señor nos levanta otra vez y nos dice, yo estoy contigo, eres mi hijo, vamos para adelante y seguimos avanzando, no para volver para atrás, sino para ir hacia adelante. Así que ánimo, adelante, el Señor está contigo, quiere guiarte, ayudarte para que sigas siendo dirigido por el Padre Celestial en este camino que el Señor nos ha dado. Oramos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de esta parábola nos muestras que lo importante no es las palabras que decimos, sino lo que realmente hacemos. ¿Dónde está nuestro compromiso, nuestras decisiones? Que podamos siempre hacer tu voluntad en todo tiempo. Señor, que podamos aprender de ti, Señor Jesús, a ser obedientes, aprender obediencia aún en medio de situaciones difíciles y también ser obedientes hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, Señor. Tú has dado la vida en obediencia. Permite que nosotros podamos seguir ese camino obedeciéndote a ti, Señor, y poder agarrarnos de ti en los momentos que más lo necesitamos. Gracias porque tú nos capacitas para ser obedientes como tú lo has hecho. Vive tú tu vida en nosotros para que eso sea posible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que siempre te encuentre obediente a su voluntad.